como dijo el pastor Damián hace una semanita que llegué de Egipto, fueron 2 semanas de un tiempo en familia, nos lo hemos pasado súper bien. También ha sido agotador, hemos estado en las pirámides, hemos visto el río Nilo, hemos subido el monte Sinaí. Verdaderamente 2 semanas que han sido de esfuerzo, pero también hemos disfrutado muchísimo. Y este último día antes de venir de Egipto, nos decidimos a subir el Sinaí, que oye, se dice pronto, pero tú tienes que ver ahí lo que Moisés hacía para hablar con el Señor. Entonces empezamos ese recorrido, esos 7 kilómetros de ascenso, vas viendo las estrellas, hay que hacerlo de noche, comenzamos sobre la 1 de la mañana, y llega un momento en el que queda un último tramo que son 750 peldaños hasta la cima, imagínate. Después de haber caminado ya 7 kilómetros, queda un último tramo de 750 peldaños. Y yo recuerdo la primera vez que fui a Egipto, la primera vez que subí el Sinaí, que de hecho muchos de los que me acompañan subieron conmigo, y antes de este tramo, las personas que quizás se sienten un poco cansadas pueden pedir ayuda para que les suban en camello, pueden pedir ayuda a algún beduino, pero cuando llegas a este último refugio, antes de estos 750 peldaños, nuestro guía nos dijo, bueno, a partir de ahora ya ni siquiera los camellos pueden subir, entonces si alguien está muy cansado, que se lo piense bien, porque si empieza a subir los peldaños ya no hay vuelta atrás, así que si estás demasiado cansado, mejor quédate aquí. Tengo que dar gracias a Dios de que todo mi grupo fuimos esforzados y valientes y llegamos hasta arriba del todo, pero oye, ¿sabéis qué me sorprendió? Me sorprendió que muchísimas personas, después de haber caminado 7 kilómetros, después de haber llegado hasta ese punto que estaban ya viendo de lejos la cima, en ese momento, decidían quedarse ahí. Decidían no hacer ese último esfuerzo, se conformaban con esos destellos del sol que se vislumbraban entre las montañas, en lugar de caminar ese último tramo y poder ver el mismísimo sol saliendo por el horizonte. Y yo estaba ahí en ese lugar y el Espíritu de Dios comenzó a hablarme de cómo muchas personas dentro del pueblo de Dios, después de que Dios te ha sacado de la esclavitud de Egipto, después de que comienzas a caminar con gozo hacia sus promesas, hacia la tierra prometida, llega un momento en la vida donde tristemente muchos cristianos se detienen y no quieren seguir avanzando. Se conforman con ver esos destellos de la gloria de Dios en su vida, con recibir de esas bendiciones en la misericordia de Dios, cuando en el sacrificio de Jesús nosotros hemos sido llamados a conocer su gloria de cerca. Personas que se quedan a mitad de camino entre la esclavitud de Egipto de la cual saliste y la tierra prometida. Personas que se quedan en el desierto. Y creo que el ejemplo más claro de todo esto lo tenemos con el pueblo de Israel. Ellos fueron ese pueblo escogido que Dios los sacó de Egipto. Tú imagínate la situación. Después de tantos años de esclavitud, saldrían ahí con gozo. El mar se abrió en 2, señores, que se dice pronto. Estarían ahí viendo cómo los carros del faraón les perseguían, pero de pronto se cierran esas aguas y Dios se traga los carros del faraón. Sacarían los panderos, empezarían a cantar. Yo me imagino ahí, echó a la mar. Seguro que salió ahí la canción. Pero conocemos la historia, ¿no? 40 años más tarde, siguen en ese desierto y mueren en ese desierto. Fue un pueblo que, pudiendo conquistar las promesas de Dios, decidió quedarse a mitad de camino. Yo no sé tú, pero para mí sería muy triste un día encontrarme en la presencia de Dios, como todos nosotros vamos a llegar un día y verle cara a cara y que Él nos diga, hijo, hija, tenía promesas tan grandes para tu vida, tenía un futuro tan glorioso, había diseñado cosas tan perfectas para tu vida y las viste de lejos, pero no las alcanzaste. Preferiste quedarte a mitad de camino. Repetiste la historia de Israel. Esto sería muy triste. Y yo creo que si Dios nos dejó estas historias escritas es precisamente para que aprendamos a no cometer los mismos errores que el pueblo de Israel. Amén. Vemos que los israelitas en un primer momento, cuando pensamos en por qué no alcanzaron la tierra, quizás podríamos concluir en, bueno, desobediencia, queja, murmuración. Todo esto está en la Biblia. Nada más salir llegan a Mara. En Mara no tenían agua, entonces comienzan a quejarse.
Y es ahí cuando Dios le dice a Moisés, echa un árbol a las aguas se endulzan y ya pueden beber. Todo está bien, ya está, siguen el camino. Pero es que llegan ante otra dificultad, llegan al desierto de Sin y ahí tienen hambre. Y otra vez empiezan, nos has traído aquí a matarnos de hambre. Drama en estado puro. Y nuevamente Dios envía maná del cielo. Barriguita llena, corazón contento, sigan el camino. Pero es que llegan a otro punto, a Refidín, y ahí nuevamente no tienen agua y vuelven a quejarse. Y así una y otra vez vemos que Dios en su misericordia estaba supliendo esas necesidades, o más bien contestando los reclamos de este pueblo. Pero es que hay un momento donde pasa algo decisivo, donde sus vidas cambiaron para siempre, porque llegan a Cades Barnea. Cades Barnea era esa antesala a la tierra prometida. Estaban a punto de entrar en esa tierra prometida. Habían pasado todo el desierto y cuando llegan a las puertas, yo me imagino contentos, Moisés envía a los 12 espías a explorar la tierra, a conocer esa tierra que Dios les había prometido que les iba a dar. Estarían contentos, ¿no? A ver con qué reportes nos vienen los espías. Pero cuando estos 12 espías vuelven, 10 de ellos vienen con reportes totalmente negativos y comienzan a desanimar al pueblo. ¿Y sabéis qué hizo el pueblo? Vamos a leerlo ahí en Números 14. Dice, entonces, en el momento que llegaron estos espías y comenzaron a contarles lo que habían visto, el pueblo levantó la voz y la gente siguió gritando y llorando durante toda la noche. Todos los israelitas empezaron a quejarse de Moisés y Aarón. ¿Y sabéis lo que decían? Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Para qué nos trae Jehová a esta tierra? A mí realmente me sorprende. ¿Cómo que para qué les trae Jehová a esa tierra? Sabes, a pesar de sus rebeliones, de sus continuas desobediencias, Dios seguía siendo un Dios fiel, un Dios justo, grande en misericordias. Él quería seguir cumpliendo sus promesas para estos israelitas ahí a las puertas de la tierra prometida, de la misma manera que lo hace con nosotros. A pesar de tantas veces que le podemos fallar, que podemos serle infiel, desobedecer, Dios sigue queriendo cumplir sobre tu vida las promesas que Él te dio. Dios sigue ahí para llevarte a la tierra prometida. Pero ¿sabéis dónde estaba el problema? Aunque a primera vista hemos dicho desobediencia, queja, yo creo que si indagamos, si meditamos bien, podemos encontrar una raíz mucho más profunda. Porque el verdadero problema de estos israelitas era que aunque Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, ellos nunca consiguieron sacar de sus mentes esa esclavitud que vivieron. En otras palabras, ellos físicamente eran libres, pero en sus mentes seguían con la misma mentalidad de esclavitud. Habían enfrentado muchísimas batallas hasta ese momento y Dios en todas les dio la victoria, en todas. Pero llegó un punto en sus vidas, llegó ese Cades Barnea que todos tenemos que atravesar. Y en ese punto no pudieron vencer la única batalla que Dios no puede luchar por ti. Y es la batalla de tu propia mente. Ahí es donde los israelitas perdieron. Aún antes de intentar conquistar esa tierra, antes de comenzar a batallar contra esos moradores, ellos ya habían perdido. ¿Sabes por qué? Porque se veían como perdedores. Y una persona, si piensa que es un perdedor, va a actuar como un perdedor y va a terminar siendo un perdedor. Fíjate que los espías, cuando llegan, sus reportes fueron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes. Ellos estaban fijando en todas sus dificultades, olvidando que fue Dios quien los había llevado hasta ahí como poderoso gigante frente a ellos. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. ¿Cómo se veían ellos? Como langostas, ¿verdad? Sin embargo, me gusta el detallito de a nuestro parecer. Porque si te das cuenta, ante los ojos de Dios, ellos ya habían sido constituidos conquistadores. Dios les había prometido que esa tierra iba a ser suya. Ellos ante los ojos de Dios eran conquistadores, pero a su parecer,
se veían como langostas. Y aunque Dios les dijo, conquistad la tierra, dime tú cómo alguien con mentalidad de esclavo va a poder conquistar algo. Alguien con mentalidad de esclavo solo va a poder pensar como un esclavo. Por eso, ante cualquier circunstancia adversa, ellos lo único que sabían hacer era quejarse, murmurar, lamentarse y levantar su corazón contra Dios. Y lamentablemente, esta puede ser muchas veces la situación de muchos cristianos alrededor de todo el mundo. Yo siempre digo que vivimos, tristemente, en la generación de propósitos abortados. Porque cada uno de nosotros, tú que estás ahí sentado, tiene un diseño perfecto que Dios escribió en los cielos para su vida. Un diseño que ni siquiera te puedes llegar a imaginar de lo grande que es. ¿Sabes por qué? Porque sus pensamientos siempre son más altos que los nuestros. Pero teniendo esos diseños gloriosos, muchas veces nos conformamos con vivir en el desierto, habiendo sido llamados a vivir en continuo avance, progreso, mejora. A veces encontramos la comodidad en medio de un desierto. Y es que hoy quisiera que entendamos que para poder avanzar en nuestra vida hacia esas promesas de Dios, hacia esa tierra prometida, cada paso que nosotros demos debe ir acompañado de una continua y diaria renovación de nuestra mente. Si tú quieres avanzar en cualquier área de tu vida, laboralmente, en tu familia, en tu ministerio, sabes que Dios te puede dar más. Tú no vas a poder avanzar en la vida si primero no das el primer paso en tu mente. En otras palabras, quieres que tu vida cambie, tienes que comenzar a cambiar en tu mente. ¿Quieres ver cambios? ¿Quieres ver avance en tu vida? Tu mente siempre va a tener que ir 2 pasos por delante, porque dicen Proverbios, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Es decir, la manera en la que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos va a determinar cómo vivimos y hasta dónde vamos a llegar. Yo conocí una vez un amigo que él quería presentarse al certamen de Mister Tenerife. Más feo el pobre, verdaderamente más feo que pegarle a un padre. Pero el hombre se lo creía, oye, y se sacaba fotos así y así, y me voy a presentar al certamen. Y me acuerdo que coincidimos en un congreso de Gran Canaria y él me contaba, emocionado, cómo ya está preparando, cómo va a caminar, esto, lo otro. Oye, se lo creía tanto que con el tiempo tú te ponías a pensar, pues tan feo igual no será, oye. Ya como que te lo creías tú mismo. Más feo que pegarle a un padre. Pero se lo creía tanto que realmente te lo terminabas creyendo también. En cambio, conozco otras personas totalmente capacitadas y cualificadas para un buen empleo, para una buena empresa. Y estas personas, en el momento que tienen que ir a llevar su currículum delante de alguien, comienzan a pensar, yo creo que realmente mejor no me presento a la entrevista. Ya va a haber personas que lo hacen mejor que yo, ¿para qué voy a ir? Y tristemente estas personas terminan perdiendo sus oportunidades. Un chico feo como él solo, que caminaba como un modelo en la vida, porque se creía modelo. Y personas con la capacidad de llegar a lo más alto de una empresa, que terminan nunca llegando a nada, porque no son capaces de alinear su mentalidad a la capacidad que Dios ya les ha dado. Porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Y puede chocarte esto que te voy a decir, pero independientemente de las promesas que tengas de Dios para tu vida, aunque Jesús ya en su sacrificio nos hizo merecedores de todos sus beneficios, tú nunca vas a poder alcanzar esa tierra prometida si primero no renuevas tu mente para alinearse a lo que Dios está hablando acerca de ti en los cielos. Por eso dice en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y te dice incluso para qué necesitamos esta transformación. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ningún cristiano va a poder conocer la voluntad de Dios para su vida, que es buena, agradable, perfecta, ese diseño glorioso, todo lo que tienes por alcanzar por delante, no lo vas a conocer si primero no hay una transformación, una renovación de tu entendimiento. No vas a poder caminar de gloria en gloria
y de victoria en victoria, como muchas veces lo usamos como muletilla en la iglesia, ¿verdad? Realmente esto no puede ser posible si no hay una diaria renovación mental en nuestras vidas. ¿Hasta aquí lo vamos entendiendo? ¿Me voy haciendo explicar? Vale. Entonces, el apóstol Pablo, a mí me gusta que en 2 de sus cartas dice que tenemos la mente de Cristo. Alguna vez lo hemos escuchado, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo. Y esto a su vez a mí me llevó a pensar en uno de los salmos que más me gustan, es el Salmo 139, no tiene desperdicio. Y ahí David, pensando en las grandezas del Señor, hay un momento que dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. Y yo mientras meditaba en esto decía, si nosotros tenemos los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo, y dice la Biblia que los pensamientos de Dios son todos maravillosos, eso significa que en nuestra mente, nuestros pensamientos también tendrían que ser maravillosos, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué tal si hacemos un ejercicio de autorreflexión, como yo lo tuve que hacer? Ahí donde estás, medita conmigo. Lo que tú piensas acerca de ti mismo, cuando tú piensas acerca de tu propia vida, cómo te ves, incluso cuando te miras al espejo, ¿todos esos pensamientos son preciosos? Cuando tú piensas en tu prójimo, en las personas que tienes alrededor, en tu familia, ¿tus pensamientos son preciosos? Cuando piensas acerca de tu futuro, de las promesas que Dios te ha dado, de aquello que tienes por alcanzar, imagínate de aquí a 10 años dónde vas a estar. ¿Es precioso? O quizás tienes que reconocer como yo, que muchas veces también hay en mí pensamientos de temor, de duda ante un futuro incierto. Piensas en las promesas de Dios y las ves tan lejanas a veces que dices, realmente yo creo que me voy a conformar aquí. Yo sé que hablan acerca de lo que Dios tiene para mí, la tierra prometida, pero realmente yo creo que mejor estoy aquí porque no soy merecedor de algo más. Personas que incluso se pueden avergonzar de su pasado. Personas que traen continuamente el pasado que ya está borrado a sus mentes. Personas que dicen, no sé cómo voy a salir de esta atadura, de esta deuda, de esta enfermedad, de este gigante que estoy enfrentando. Y finalmente, cuando normalizas todos estos pensamientos y lo abrazas en tu mente, tu mentalidad de esclavo te va a llevar a morir en un desierto, de la misma manera que le sucedió a los israelitas. Y yo una vez entré en conflicto cuando pensaba en esto porque decía, vamos a ver, Señor, tú dices que tengo la mente de Cristo, pero a la vez yo tengo que reconocer que a veces mis pensamientos no son los de Cristo. ¿Qué hay mal en mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Si la Biblia dice que tengo tu mente, pero mis pensamientos no siempre son tus pensamientos. Y ahí es cuando el Espíritu de Dios me dijo, Orchi, tienes que entender que no es lo mismo la mente que la mentalidad. Porque realmente cuando Jesús murió por ti, cuando tú crees en ese sacrificio que hizo por ti, tu espíritu y el Espíritu de Dios se vuelven uno. Y tú tienes la mente de Cristo. Antes estabas en tinieblas, estabas ciego, no podías discernir el bien del mal. Ahora has sido llamado a la luz. Puedes ver el futuro que tienes por delante. Dios te ha dado promesas. Tienes la medida de fe necesaria para alcanzar esas promesas. Pero te corresponde a ti configurar cada día tu mentalidad para parecerse a la mentalidad de Cristo. Y yo lo vi claro cuando busqué en el diccionario de la Real Academia para ver si esto que Dios me estaba hablando era así. Y mira lo que dice la RAE acerca de la mente. Potencia intelectual del alma. Me gusta, potencia intelectual. Tú tienes ese potencial en ti, los pensamientos de Dios han sido colocados en ti para que tú camines en ellos. Pero fíjate lo que dice de mentalidad. Modo de pensar o configuración mental de una persona. Es decir, aunque te haya sido entregada la mente de Cristo, tú cada día eres quien tiene que configurar esa mentalidad para que se alinee a la mente de Cristo y a sus verdades, o se alinee a lo que el infierno está hablando acerca de ti y sus mentiras. Entonces el primer paso, quédate con esto, que tú tienes que hacer para vivir una renovación continua de tu mente es analizar qué pensamientos estás permitiendo que lleguen a ti, cuáles estás abrazando y cuáles estás logrando desechar. Porque realmente en nuestra vida no vamos a poder evitar que esta sociedad arroje sus pensamientos de fracaso, de derrota,
de condenación, de mentira. Pero lo que tú sí puedes hacer es decidir cuáles de esos pensamientos abrazas y cuáles rechazas. Y esto es lo que decía Pablo cuando decía, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Sabes cómo puedes hacer eso? Cuando un dardo del enemigo quiere golpear tu mente con mentira, tú tienes la capacidad dada por Dios de capturar ese pensamiento, llevarlo cautivo, ¿a dónde? A Cristo. Y en ese momento, cuando tú confrontes esa mentira con la verdad de Cristo, va a perder todo poder. Tú no estás condenado a ser el vertedero del infierno, a que todos los pensamientos que vengan a ti tú los tengas que abrazar. Tú eres la persona que tiene que decidir cuáles de esos pensamientos abrazar y cuáles desechar. ¿Cómo hacemos esto? ¿Que el médico te ha dicho que la enfermedad está empeorando? No pasa nada, yo me alineo con la palabra. Jesús es mi sanador y esta enfermedad no va a ser para muerte, va a ser para la gloria de Dios. Que la gente te está diciendo que tus hijos nunca van a llegar a Cristo. Yo me alineo a la oración de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que te sientes incapaz de llevar adelante aquello que Dios te está mandando a hacer, ya sea en el ministerio, en tu trabajo, hablarle a alguien de Cristo. Tú dices, no importa cuáles sean mis debilidades, porque Dios se fortalece en mi debilidad y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es como deberíamos de vivir cada día nuestra vida cristiana, porque ya no enfrentamos batallas físicas como lo hacían los israelitas, pero creo que enfrentamos batallas de la misma magnitud cada día en nuestras mentes. Esto es lo que hicieron Josué y Caleb. Decidir. Al fin y al cabo, pensar bien es una decisión. Pensar bien es una decisión. Fíjate que cuando estos 10 espías con reportes negativos comenzaron a hablar al pueblo, hay 2 raritos que parece que hablan todo lo contrario. Fíjate lo que dijo Caleb en Números capítulo 13. Subamos luego y tomemos posesión de ella. Nos ponemos en contexto, estaban todos diciendo, no, no podemos, hay gigantes, hay esto, hay lo otro, y salta uno. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y un capítulo más tarde salta Josué. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Yo me pregunto, ¿qué pasó? Que a mitad de camino estos 2 se perdieron y fueron a explorar otra tierra. ¿Qué sucedió? ¿Ellos no vieron los gigantes? ¿Ellos no vieron todo lo que los demás espías estaban viendo? Por supuesto que sí. Vieron las mismas dificultades, pero la diferencia está en que decidieron pensar bien, decidieron creer lo que Dios estaba diciendo y alinear sus bocas a lo que el cielo estaba hablando. Porque, como te digo, pensar bien es una decisión, creer y declarar bien. Entonces, sabiendo que nuestro primer paso para renovar la mente es analizar nuestros pensamientos diariamente y decidir abrazar a aquellos que se alinean a Dios y desechar a aquellos que Satanás está arrojando contra nosotros, el punto número 2 también va a ser decidir a qué o a quién estás permitiendo que influencie tu mente. Tú tienes la capacidad de escoger qué pensamientos abrazar, pero es que también tienes la capacidad de escoger a qué o a quién permites acceso a tu mente. Lo que no podemos pretender es la mente de Cristo en nuestras vidas cuando luego voluntariamente nos exponemos ante conversaciones que solamente nos corrompen, amistades que solamente saben apagar nuestra fe, ante música que atenta contra los principios de Dios, programas de televisión que solamente arrojan basura. ¿De qué te estás llenando? Porque finalmente lo que te alimenta será tu mentalidad. Aquello de lo cual te estés alimentando va a ser tu mentalidad. Y no puedes tener la mente de Cristo si tú mismo eres quien voluntariamente se expone a la basura. Me pasó algo que me impactó mucho hace ya varios años. Conocí a un joven a raíz de un congreso y este joven comenzó a decirme que tenía problemas con la homosexualidad. Este joven realmente estaba luchando, no quería estos pensamientos que venían a él de atracción hacia el mismo sexo y parecía que había hecho de todo. Había hablado con sus líderes, había ido a consejería, había ayunado, había orado y yo podía ver la frustración y el desespero en la vida de este joven. Yo realmente me entristecí
Y os soy sincero, cuando fui a la presencia de Dios y le hablé acerca de este caso, casi que me levanté contra Dios. Porque le dije, ¿cómo tú no estás haciendo nada ante esta situación? Tú no ves lo que está sufriendo este joven. Si yo fuera tú y tuviera todo el poder, haría algo para ayudarlo. Qué desfachatez la mía, de creerme incluso mejor que Dios. Pero realmente yo veía el desespero de este joven y a mí me daba tristeza. Y yo fui ante mi padre y le dije cómo me sentía. Le dije, no te entiendo. ¿Por qué no haces nada? Y en ese momento me dijo, Orchi, quiero que vayas a sus redes sociales y mires a quién sigue. Me agarró desprevenido, no me esperaba esta respuesta, pero obedecí. Y cuando fui a sus redes sociales, me sorprendí cuando vi que este joven seguía a una cantidad tremenda de hombres en paños menores. Y ahí el Espíritu de Dios me dijo, yo quiero hacer mi obra en él, quiero renovar su mente, pero es él el que no me permite a mí fluir en esa obra. Y es que realmente no nos corresponde a nosotros ser transformados en esa nueva criatura. Es por gracia de Dios y solo por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero lo que sí nos corresponde a nosotros es sacar de nuestras vidas todo aquello que está impidiendo que la obra del Espíritu Santo pueda llevarse a cabo en nosotros. Este joven no podía pretender que el Espíritu de Dios renovara su mente de estos pensamientos de lujuria hacia hombres cuando él día tras día, al entrar a las redes sociales, alimentaba estos pensamientos. Hay muchas personas que realmente quieren la bendición de Dios en sus vidas y genuinamente anhelan ese diseño perfecto de Dios para ellos, pero no están dispuestos a soltar aquello que les conecta con la vieja naturaleza, aquello que les mantiene atados a los viejos patrones de pensamiento. Es muy fácil amar lo que Dios ama, pero a veces no queremos aborrecer lo que Dios aborrece. Y quizás con este ejemplo lo podemos ver muy claro, ¿verdad? Pero esto lo podemos llevar a cualquier área de nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas cosas que, lejos de acercarnos a Dios, están haciendo todo lo contrario. Están contaminando nuestra mente de la basura del enemigo. Siempre pongo el ejemplo de, ¿quieres dejar el chisme? Deja de juntarte con las chismosas de la iglesia. Si es que no tiene sentido. Empieza primero no juntándote con las chismosas y luego vas a poder dejar el chisme, ¿verdad? Que los jóvenes también muchas veces me dicen, es que yo ya no quiero caer más en fornicación con mi novia, con mi novio. Pues deja de estar a solas con él, alma de cántaro. Si quieres realmente dejar la fornicación, comienza dejando aquello que te está llevando a ello. Es lógico, ¿verdad? Quieres pasar más tiempo con Dios, pero luego tienes toda tu semana llena de actividades, tienes todo el rato tu tiempo en las redes sociales, nada más llegar a casa te pones el Netflix. Quizás tengas que comenzar a quitar algo de tu vida para poder apartar ese tiempo que le quieres dedicar a Dios. ¿Quieres adelgazar y tienes la nevera llena de chicharrones? No funciona. No funciona. Saca primero de tu vida aquello que te está impidiendo hacer lo que quieres hacer. A veces no se trata tanto de hacer más para parecernos a Jesús o para tener la mente de Cristo. A veces se trata de sacar de nuestra vida aquello que nos está impidiendo tener los pensamientos de Cristo y nos está llenando continuamente de la basura del enemigo. Vamos a leer Efesios capítulo 4, dice, despojaos del viejo hombre, despojaos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Comienza diciendo, despojaos, despojaos. Y yo fui a ver en el griego original lo que significaba esta palabra, apotizemi, y una de las traducciones más literales podría ser poner lejos. Lo que Pablo te estaba diciendo es, aquello que te está conectando a tu vieja manera de pensar, de vivir, agárralo y ponlo lejos. No te apartes un poquito, no, ponlo lejos de tu vida. Y una vez que haces eso, hay algo más, porque él utiliza la metáfora de la vestimenta. Una vez que te quitas esos vestidos, no te vas a quedar desnudo. Tienes que vestirte del nuevo hombre, vestirte de Cristo, de sus pensamientos. Es decir, tienes que llenar tu
tu mente de Cristo. Porque si logras que tus pensamientos sean los pensamientos de Cristo, inevitablemente vas a caminar en esta vida como lo hizo Cristo. Entonces, punto número 3. Una vez que hemos aprendido a analizar nuestros pensamientos, desechamos aquellos que no vienen de Dios. Una vez que analizamos también nuestro entorno y nos alejamos de aquello que nos está contaminando, tenemos que decidir llenarnos diariamente de los pensamientos de Dios. Y si me preguntas, ¿cómo se puede hacer esto? Voy a decir algo tan obvio, pero a la vez tan ignorado por la iglesia a nivel mundial. ¿Sabes cuál es el mejor lugar donde tú te puedes llenar de los pensamientos de Dios? En su palabra, en la palabra de Dios. Sin embargo, muchas personas tienen en poco leer la palabra de Dios. Es como una carga, como un sacrificio que tienes que hacer. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque yo pensaba así también. Yo a veces decía, bueno, ya me he leído el capitulito diario, ya soy buen cristiano. Hasta que entendí cómo vamos a poder enfrentar una sociedad que cada día arroja su basura, su mentira. Estamos viviendo en unos tiempos que ya la gente no sabe ni diferenciar un hombre de una mujer. Ojo aquí. ¿Cómo vamos a poder enfrentar esta sociedad si nosotros no estamos llenos de la verdad de Dios? ¿Cómo vamos a poder enfrentar las mentiras del diablo en nuestras vidas si tú no te llenas diariamente de la verdad de Dios? Hay personas que se conforman con 1 o 2 veces a la semana lo que el pastor, lo que la pastora predican en el servicio, pero eso no te sirve para poder enfrentar las mentiras del diablo día tras día. Tú tienes que ser una fuente rebosante de su verdad, que no solamente para tu vida, sino todo aquel que venga a ti, aun venga con pensamientos negativos, con palabras de desánimo, de derrota, solo encuentre en ti esa fuente de verdad que disipe toda mentira del diablo. Somos como esponjas que dependiendo de lo que tú te llenes, cuando llegue el momento y haya que apretar, va a salir aquello de lo cual te has llenado. Amén. Esta primera generación que vagó en el desierto, como dije antes, no pudieron entrar a la tierra prometida. No pudieron a causa de una mentalidad de esclavitud, a causa de no saber alinear sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Con la excepción de Josué y Caleb, Dios preservó la vida de estos 2 espías y 40 años más tarde estuvieron nuevamente en ese Cades Barnea. Tú imagínate esto, ponte en situación. 40 años habían pasado de esa aparente derrota. Ellos querían entrar, pero por la desobediencia de todos los demás, por la esclavitud mental de todos los demás, tuvieron que dar vueltas en el desierto. Y 40 años más tarde están otra vez en ese punto. Y ellos cruzaron y bajo el liderazgo de Josué consiguieron entrar a la tierra prometida. Pero vamos a detenernos en ese momento donde Josué está a punto de cruzar y Dios le habla. Yo llego a ser Josué, te tengo que ser sincero, y ante tremendo desafío, después de 40 años vagando, ahora saber que tengo que derrotar a todos aquellos gigantes, a esos pueblos, a esas fortalezas enemigas. Yo igual estaría esperando que Dios me diera alguna estrategia militar, que me dijera cómo tengo que reagrupar mis soldados, que me dijera igual qué debilidad tenía el enemigo, ¿verdad? Yo estaría esperando algo así, pero Dios no le dice nada de esto. Fíjate lo que Dios le dice. Josué, capítulo 1, versículo 7. Solamente te pido una cosa. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Yo estaría, ok, bien, pero ¿y la batalla? ¿Lo que tengo que hacer ahora? ¿No me vas a decir nada? Y Dios sigue. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo me quedaría a cuadros. Pero ¿sabes lo que Dios me enseñó? Que realmente a él no le preocupaba la fuerza de sus enemigos. No le preocupaba ni siquiera la debilidad de su pueblo. Dios sabía que en él ya estaba todo el poder. Con un soplo Dios podía derribar a todos los enemigos de Israel. Ahora bien, Dios recordaba cuál era la lucha que perdieron en la primera generación. La batalla en sus mentes. Así que Dios se tenía que asegurar de que esta nueva generación se mantuviera firme en los pensamientos de Dios para no volver a ser derrotados en la mente. Es por ello que le dice, de día y de noche vas a llenarte de mi palabra, y no solo eso, sino que tiene que estar de continuo en tu boca. Porque Dios sabía que si ellos conseguían
alinear sus mentes a su verdad y hablar por sus bocas lo que el cielo estaba hablando, inevitablemente sus pies los iban a llevar hacia la victoria. Dios no se preocupó tanto por lo que estaban viendo en el exterior. Dios se preocupó por lo que ellos tenían en sus mentes. Esto es lo que te corresponde a ti. El resto le corresponde a nuestro Dios. ¿Y cuántos sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que no hay imposible para Él? No hay gigante que lo pueda derrotar. Es por ello que concluye este capítulo en el versículo 8 diciendo: porque entonces, en el momento que tú alinees tus pensamientos a los pensamientos de Dios, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los israelitas tuvieron una tremenda victoria. Nos conocemos la historia de Jericó, ¿verdad? Y ni siquiera se pueden atribuir ellos la gloria, porque fue Dios sobrenaturalmente quien derribó esas murallas y esas fortalezas frente a ellos. Pero esto no hubiera sido posible si primero ellos no hubieran derribado de sus mentes esas fortalezas y murallas de mentira que sus padres habían erigido. ¿Comprendemos? Entonces realmente yo quiero que hoy este sea un día en el que le pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude a nosotros a renovar nuestras mentes. Porque muchos de nosotros hemos podido permitir que Satanás nos zarandee con sus mentiras, y quizás alguno puede reconocer: Dios tiene algo mayor para mí, pero soy yo el que ha decidido acomodarse a este desierto. Soy yo el que muchas veces no tengo pensamientos maravillosos en mi mente y me alineo al infierno en lugar de alinearme a lo que Dios está hablando. A mí me gustaría, por favor, si el piano, la alabanza, alguien me puede acompañar, porque ya estamos terminando. Cuando los israelitas llegaron al Sinaí, dice la Biblia que ellos estaban a 11 días de alcanzar la tierra prometida. 11 días, estaban ahí a las puertas, a 750 peldaños. Pero ellos, en lugar de alcanzarlo en 11 días, estuvieron 40 años dando vueltas. Ni siquiera como castigo de Dios, como muchos piensan, Dios los castigó. No, realmente Dios tuvo que esperar 40 años hasta encontrar una generación que por fin decidiera tener una mente de conquistador y creyera sus promesas. Porque Dios quería darles esas promesas, pero sabía que era imposible que alguien con mentalidad de esclavo pudiera conquistar nada. Y es así que muchas veces Dios en nuestras vidas está esperándonos a nosotros a que cambiemos nuestra mentalidad, a que decidamos creerle, a que salgamos de nuestro conformismo para entregarnos todo lo que Él tiene para nosotros. No se trata ni siquiera de orar y pedir más: Señor, llévame a esa tierra, Señor, llévame a ese diseño para tu vida. Es cuestión de comenzar a creer aquello que ya Dios te habló. Es cuestión de comenzar a creer en las promesas de Dios por encima de lo que tu razón, tus sentimientos, la situación externa te puede decir. Y damos gracias a Dios, como decía la pastora hace un momento, por todo lo que ha hecho hasta aquí, por lo que ha hecho en nuestras familias, por lo que ha hecho con nuestras anteriores generaciones. Pero ¿cuántos saben que hay más? Siempre hay más en Dios. En Dios lo mejor siempre está por venir. Pero somos nosotros los que nos tenemos que activar a alcanzar esas promesas. Así que lo primero que a mí me gustaría hacer hoy es reconocer delante de Dios que en muchas ocasiones no hemos tenido esa mente de conquistadores y hemos permitido que Satanás nos esclavice nuestra mente. A mí me gustaría pedirle perdón a Dios junto con cada uno de ustedes por las veces que hemos pensado mal acerca de nosotros mismos. Hemos sido la boca del infierno, los profetas del diablo contra nuestras propias vidas, contra nuestro futuro. Y Dios te estaba diciendo: continúa, conquista, avanza. Pero tú te has estancado porque tu mente permanecía estancada. A mí me gustaría